Muy buenos días a todos. Vamos a esperar 2 o 3 minutos a que se acabe de conectar todo el mundo que quiere participar en este webinar y en 2 o 3 minutos comenzamos este evento. Venga, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Aranda González, soy el director de Madrid de Asset y bueno, pues quería daros la bienvenida a este último webinar del año de este ejercicio de 2022. A partir de ahora tendremos un pequeño parón durante las vacaciones de Navidad y justo nos acabamos de reintegrar con otro pequeñito parón debido al Congreso General de Finanzas que tuvimos el día 22 de noviembre, que fue un verdadero éxito con más de 1000 profesionales de finanzas participantes en el Congreso. Os lo agradecemos también a los que dentro de este webinar pues hayáis estado en ese evento. Bueno, pues hoy reiniciamos y terminamos el curso con un webinar que es la presentación de un caso de éxito de la empresa AGQ Labs. AGQ es una empresa que realmente es un centro tecnológico fundamentado sobre todo en tema de laboratorios de análisis, en el tema de ensayos y avanzados y también de ingeniería química especializada.
es una empresa que opera en diferentes países, diferentes monedas y el caso de éxito que vienen a presentar está relacionado con todo el tema de consolidación. Consolidación especialmente, lógicamente, desde el punto de vista de consolidación financiera, de consolidación analítica y también en lo que se refiere a todo el tema de la consolidación fiscal. Siempre buscando un objetivo, ¿no? Y es apoyándose en todo lo que es el tema de transformación digital, pues el poder llegar a reducir tareas manuales para poder dedicar esos tiempos de trabajo manual a tiempos de análisis y de creación de valor para la compañía. El webinar está patrocinado por la empresa GoLive, que es una empresa de consultoría tecnológica que ayuda a lo que son medianas y grandes empresas a todo lo que es el proceso de transformación digital que ahora mismo pues está tan en boga, ¿no? El webinar va a tener una duración aproximada de 1 hora. Primero tendremos una pequeña presentación por parte de Juan Carlos Campo, que es consultor senior de finanzas y negocio en GoLive. Y él nos presentará pues, lo que son los grandes desafíos precisamente en materia de consolidación y automatización de los procesos en materia de consolidación financiera, analítica y fiscal. Y luego ya tendremos la presentación del caso de éxito de AGQ Labs, que estará presentado por dos personas, por Juan Pedro Torres y por María Molina García Liñán, que ambos dos pues, son Corporate Manager dentro de AGQ Labs. Yo ya no robo ni un solo minuto. Juan Carlos, si puedes encender tu cámara y tu micrófono, te cedo el rol de presentador. Ahora mismo estamos viendo tu escritorio. Perfecto. Buenos días, gracias Miguel Ángel. Perfecto. Buenos días a todos, gracias a todos los asistentes, a AGQ por compartirnos su experiencia y a ASET por permitirnos participar de este webinar, que esperamos que os sea de utilidad. Con ese fin lo hemos preparado. Yo soy Juan Carlos Campo, consultor de negocio en GoLive, y en GoLive somos una consultora tecnológica con más de 14 años de experiencia, 900 proyectos, 35 países. Y estamos orientados a la digitalización de las empresas, fundamentalmente medianas y grandes, aunque es fundamentalmente medianas, es nuestro objetivo, ¿no? El core de nuestro negocio comenzó con la implementación de ERPs, concretamente Oracle GD Edwards y SAGE X3. Pero nuestra filosofía de servicio al cliente, y bueno, todos vosotros sabéis, pues un ERP siendo muy importante en la gestión de la compañía, al final no cubre los determinados nichos, en este caso el financiero, ¿no? Por ejemplo, en el que vamos a ver hoy. Con lo cual, eso nos ha llevado a crecer en diferentes áreas que son de utilidad para nuestros clientes y serían un poco pues como las que vemos aquí, ¿no? La consultoría de digitalización, todas estas áreas son además cada vez más importantes. Otro software de gestión como el BI o el CPM, que es el que vamos a ver hoy, o el manejo, el data management, donde pues hacemos data lakes, machine learning, fusión de datos de diversas fuentes para utilizar en diversos programas, etc. También aplicaciones web y móvil, bastantes apps. Luego servicios de infraestructura en cloud. Podemos hacerlo también en local. Y aplicaciones muy específicas de industria, pues para gestión de fabricación, almacenes, etcétera, todo integrado, siempre con el objetivo de integrarlo todo digitalmente con el ERP. La aplicación que ha implementado AGQ y que os presentamos hoy es una aplicación que se llama CPM, Corporate Management Corporate Performance Management, perdón, y que realmente es un complemento financiero y analítico fundamental en cualquier ERP. ¿Por qué? Porque aunque con el ERP controlemos toda la actividad de la compañía, a la hora del reporting, etcétera, pues todos sabemos que hay un peso muy elevado pues del uso de hojas Excel, de extracción de información de diversas fuentes, de tener que mezclar datos que no están en el ERP
para obtener ratios, etcétera. Y entonces con este software, entre otras cosas, ahora lo que vamos a conseguir es automatizar toda la parte de procesos que no aportan ningún valor, ganar mucho tiempo para poder dedicarlo a análisis, a dar respuestas a problemas y a aportar valor en el departamento financiero. ¿Vale? Profix se fundó en 1987, se fundó por financieros y tiene un componente financiero, está muy bien pensada para el área de finanzas. Es la razón por la que la escogimos dentro de todas las aplicaciones que hay en el mercado, ¿no? Tiene ya más de 3.000 clientes, más de 100.000 usuarios en 100 países. Dentro de lo que podemos hacer con Profix, porque es una aplicación que tiene, por decirlo así, dentro de diferentes módulos, tiene un módulo de presupuestación y planificación, donde podemos hacer presupuestos con flujos de trabajo, con tareas asignadas a la gente, a nuestros recursos, con forecasts, con previsiones, con versiones diferentes del presupuesto, todo ello gestionado de una forma muy fácil y con muy poco uso de IT, ¿no? El departamento financiero con esta aplicación consigue ser autónomo para dentro de los plazos cortos que solemos tener de reporting, de análisis, etcétera, poder atenderlo sin depender de otros departamentos o de otras áreas. Y, por supuesto, sin sobrecargar técnicamente tampoco nuestro RP tiene un área muy potente de informes y análisis, también basados en los habituales en finanzas, pues profit and loss, balances, cash flows, etcétera, se pueden automatizar y de forma que una vez que carga los datos ya directamente tienes todos los datos visibles en la forma que quieras. También es posible automatizar todos los procesos de consolidación y cierre financiero mensual y todo esto en un entorno muy colaborativo. No lo hace solo una persona, podemos definir un flujo de trabajo y controlarlo y saber en qué paso del proceso de cierre estamos, quién ha hecho su tarea, quién no la ha hecho. Las tareas se hacen a través de la propia aplicación, con lo cual también es muy sencillo de seguir y ganamos mucha seguridad y confianza en el dato, además de la ganancia de tiempo que nos va a permitir analizar mejor. Otra parte más que cada vez está siendo más importante en esta aplicación es todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y se está integrando ahora, por ejemplo, la última novedad es un análisis de todos los datos contables de la compañía para detección de anomalías, errores, fraudes, etc. Es un área que va a ir creciendo, sobre todo en la parte de proyecciones y previsiones a futuro. Ya actualmente contiene una parte bastante importante en donde podemos hacer proyecciones basados en cualquiera de los valores históricos que tenemos, pero va a seguir creciendo y va a ser más importante. Todas estas funcionalidades que hemos visto es una plataforma, un coste único, no tiene ningún coste adicional, no se vende por módulos, etc. Muy bien. Muy brevemente, porque tampoco os quiero un poco de detalle adicional en la parte de presupuesto y planificación, que podemos tratar cualquier tipo de presupuestos, gastos, personal, planificación operativa, ingresos, proyectos, cash flows, etc. o inversiones. En la parte de informes, pues simplemente podemos generar también cuadros de mando para que podemos generar cualquier tipo de informes y análisis a medida, distribuir los informes automáticamente con un proceso, un flujo de trabajo a las personas que queramos. Podemos navegar a través de los informes para llegar a la información, incluso al más mínimo detalle de carga que el mayor nivel de desglose al que estamos trayendo los datos. Y todos están integrados con Excel, Word y PowerPoint sin ningún problema, y PDF. Muy bien. Parte de workflows, solo que sepáis que es, sobre todo porque esto es una herramienta que vamos a ver, es fundamental en los CPMs la colaboración. Profix es una de las que lo hacen bien en este sentido, ¿no? De todas las aplicaciones que tenéis en el mercado. Y en la consolidación del cierre financiero, pues un poco lo mismo. Podemos tener
un número ilimitado de versiones para crear diferentes versiones de diferentes escenarios. Podemos hacer ajustes de moneda y tipo de cambio como lo haga la compañía, no es un modelo predeterminado en el que nos tengamos que ajustar a cómo lo hace el programa. Podemos automatizar toda la eliminación de transacciones, intercompanies, etcétera. Es multiempresa, no tenemos ningún límite para las empresas ni para los escenarios, con lo cual podemos planificar diferentes versiones muy rápidas de cualquier fusión, adquisición, etcétera, que vayamos a tener en el grupo. Y esto es un poco la parte de inteligencia artificial que os comentaba, que se puede analizar pues, todos nuestros datos financieros, todos los asientos, y funciona muy bien, te da hasta 35 posibles anomalías que puede haber en la contabilidad, desde asientos duplicados, errores, fraudes, pagos duplicados, etcétera, y te las clasifica y te dice en qué transacciones puede haber problemas, con lo cual en el entorno en el que estamos yendo de mayor responsabilidad del departamento financiero, pues nos da una tranquilidad adicional muy importante, ¿no? ¿Qué beneficios esperamos? Ahora nos dirán nuestros amigos de AGECO en su experiencia si los han conseguido, ¿no? Yo les hemos pedido que sean críticos porque de verdad es como más valor vamos a sacar de este webinar. Pero los beneficios esperados teóricos que tenemos de una implementación de un CPM como Profix, el fundamental es una reducción de tiempos de elaboración de informes y planificación, porque ese es el que nos da el tiempo libre al departamento financiero para de verdad poderlo dedicar a aportar valor a la compañía. Luego que las respuestas a solicitudes de información concretas que suelen surgir en los procesos de cierre o de consolidación, etcétera, las podemos acelerar y responder mucho más rápido porque tenemos un acceso mayor a los datos. Minimizamos todo el tiempo para encontrar, extraer y conciliar datos. Aseguramos que toda la información que estamos reportando tiene una única fuente de información, que es la fuente de información de la compañía, que es sólida, que es única y que podemos confiar en ella, ¿no? No hay algo cada vez más importante. Nos optimiza las capacidades para hacer análisis predictivos, es un poco lo que os estaba contando. Y, en conclusión, al final lo que hacemos es reducir los riesgos de negocio y permitir que el departamento financiero, sin mayores inversiones en crecimiento en personal, pues pueda añadir mucho valor al negocio de la compañía. Sin más dilación, vamos a entrar un poco en el caso práctico. Nosotros, en base a nuestra experiencia, lo que os voy a dar un poco unas guías para cada una de las áreas. Hoy vamos a tratar 3 áreas. Los cierres financieros, sería pues cada mes tener un cierre financiero de la compañía con un set de informes que son los que nos piden los accionistas o los inversores o la dirección de la compañía. Luego vamos a ver también la parte analítica, que sería un análisis del cierre financiero por diferentes dimensiones, mucho más amplias que las estrictamente contables. Y luego también la parte de consolidación fiscal, que la consolidación fiscal pues, es una parte de cierre financiero, pero con determinados ajustes que nos obligan las normas internacionales de contabilidad en relación a las monedas, en relación a los alquileres, etc. Y todo eso es posible automatizarlo para poder evitarnos todo ese trabajo manual que al final acabamos haciendo en la mayor parte de las compañías en Excel y con muy poca garantía de seguridad, ¿no? Porque a veces, no siempre, Excel es una herramienta fenomenal, pero a veces falla y a medida que la empresa crece y va teniendo mucho más volumen, las posibilidades de errores en esto son bastante altas, ¿no? Los puntos claves para nosotros, ¿qué serían? Pues que haya una única fuente de datos para todas las partes, tanto la analítica, la financiera y la de consolidación. Que sea posible muy fácilmente incorporar datos no financieros, sea del ERP o sea de otras fuentes, como número de empleados, número de muestras, diferentes tipos de cambio, etc. Que podamos tener una estructura analítica con todas las dimensiones de análisis relevantes incluidas, o sea, que no tengamos un límite.
porque esto al final es importante, porque hay algunas aplicaciones que al final tienen un límite y esto te condiciona luego el análisis, ¿no? La capacidad de análisis y hasta dónde puedes llegar. Que tenga la posibilidad de hacer cálculos automáticos en base a los datos que tiene, pues con precios medios, EBITDA, rankings, circulantes, minoritarios, etcétera. Y que garantice que haya ahorros de tiempo en tareas repetitivas. Es decir, un poco los puntos clave comunes a los tres apartados. En la parte de cierres financieros, pues lo importante para nosotros sería que todos los procesos de carga de datos, fusión de datos, etcétera, sean automáticos, si es posible. En el caso de AGQ, por ejemplo, de la presentación que nos van a hacer hoy, ellos cargan los datos financieros semanalmente. Que haya modelos de balances, cash flow y pérdidas y ganancias automáticos, que no nos tengamos que preocupar de crearlos o de que cuadren o de hacer ajustes. Que podamos obtener, por ejemplo, todas las diferencias y análisis entre real, presupuesto, año anterior o años anteriores, lo que sea necesario en cada caso, ¿no? Tanto para el mes en curso como para el acumulado, sin tener que hacer ningún trabajo por nuestra parte. Que podamos disponer de todos los informes predefinidos habituales de la compañía, como anexos, etcétera, o documentos para notas totalmente también disponibles en el momento en el que cargas los datos y además navegables para poder analizarlos. Y que sea muy sencillo identificar de modo visual las diferencias a partir de las cuales vamos a requerir un análisis más exhaustivo. En la parte de cierres analíticos, un poco lo mismo, una automatización de los procesos de carga, en este caso van a ser diarios, que se puedan analizar las diferencias entre reales, presupuestos, etcétera, las desviaciones, que haya informes predefinidos, que podamos analizar bajo todas las diferentes perspectivas de negocio, no solo la financiera, sino después nos puede interesar más centrarnos en productos, en costes, en centros de negocio, en países, en compañías, en grupos de familias de productos, etcétera. Y en la parte de consolidación fiscal, que tenga la misma fuente que la analítica y la financiera. De esta forma evitamos todos los problemas de conciliaciones y de tiempo perdido en conciliaciones entre el EBITDA y lo que luego estoy mostrando en el analítico, etcétera. Son muy habituales. Que podamos efectuar un tratamiento automático de las monedas, tipo de cambio, medio, cierre histórico. Esto es importante siempre que la empresa tenga delegaciones en otros países, especialmente pues, en Sudamérica, y por la variación de los tipos de cambio es muy relevante. Y que permitas procesos de eliminaciones, inversiones de capital, intercos, normas internacionales de contabilidad, automáticos y trazables. Y que además podamos tener una trazabilidad de la consolidación, tanto a nivel compañía como a nivel de cuenta contable, para poder saber en todo momento qué es lo que hemos eliminado, de dónde viene, la razón, etc. Y sin más dilación, os voy a presentar a María, que es la primera persona de AGQ junto con Juan Pedro, que nos va a comentar su caso de implementación de Profix, para que nos comparta su experiencia positiva, pero también su experiencia de aprendizaje en la implementación, a ver si para que nos sea de la máxima utilidad, ¿no? Así que, María, te pido que conectes tu cámara y micrófono y te cedo el testigo de la presentación. Muchas gracias a todos. Bueno, pues hola, buenos días a todos. Nos pidió Juan Carlos que colaboráramos en este webinar para contar un poco cómo había sido la implantación de Profix en nuestra empresa. Y bueno, nosotros encantados de contar un poco cómo ha sido todo este proceso largo, pero bueno, que está dando sus frutos y vamos a contar un poquito, ¿vale? ¿Qué consiste? Bueno, lo primero voy a presentaros de manera resumida en qué consiste nuestra empresa. AGQ Labs es un centro tecnológico que está dotado de varios laboratorios que se sitúan alrededor en distintas geografías, desde los que prestamos servicios de análisis de muestras y prestamos también servicios de consultoría, asesoría especializada, inspección y demás. Es una empresa sevillana
con más de 25 años de historia, y estábamos centrados en los sectores de agricultura, alimentación, medio ambiente, industria, minería y seguridad y salud. Bueno, así un poco porque tengáis cifras generales de nuestra empresa, es más de 500.000 el número de muestras que entran en nuestros distintos laboratorios cada año. Estamos situados, como veis, en distintas geografías. Tenemos varias filiales en Sudamérica, en Centroamérica, Estados Unidos, África y también varias en Europa. Las posiciones son distintas. Tenemos algunas regiones en las que tenemos laboratorio propio, desde donde hacemos los análisis, y otros son posiciones comerciales, donde se desarrolla una labor comercial y luego se envían las muestras a analizar al laboratorio del grupo de referencia. Como un poco los hitos que hemos ido desarrollando en estos años de historia. La empresa nació en el 93, como os digo, en un pueblo sevillano, en Burguillos, donde se instaló el primer laboratorio y centrado en el área de agro, dedicamos plenamente a agricultura. De ahí, en estos años, ha habido un crecimiento constante, tanto en sectores en los que hemos estado abarcando actividad, como en geografías en las que nos hemos ido posicionando. Empezamos en Portugal, luego un laboratorio en Chile, Marruecos y bueno, así hasta la actualidad, que estamos en tenemos más de 22 sociedades en el grupo. Bueno, como centro tecnológico que somos, hay una parte muy importante de nuestra actividad dedicada a la investigación y desarrollo, tanto proyectos internos como externos, y también pues para mejora de parámetros, de métodos que utilizamos en los distintos laboratorios, lo que nos da una mayor cantidad de análisis a realizar, o mejoras de las que hay, mejoras de los tiempos de respuesta, que es un tema muy importante en el área de laboratorios, etc. Bueno, nuestro objetivo principal es pues, conseguir una especialización técnica y analítica en estas áreas en las que estamos hablando, tratar de dar al cliente un servicio global y lo más personalizado posible, ¿no? No es lo mismo lo que nos piden en un país como Sudáfrica que en Estados Unidos. Entonces, tratamos de adaptarnos bastante a cada región en la que estamos. Bueno, pues por servicios, un poco porque tengáis la idea, aunque empezamos en el área de agricultura, a día de hoy, como veis, es el área de alimentación, el área donde tenemos nuestro mayor nivel de facturación. Es un área que ha crecido mucho en los últimos años, porque los estándares de calidad son cada vez más altos y eso requiere pues, más análisis y mayor gama de servicios a realizar. También el área de medio ambiente es bastante significativa en nuestro sector. Más pequeñitos son minería y salud y seguridad y salud, pero bueno, son áreas que van creciendo también y que también están ampliándose en estos últimos años. Bueno, un poco por centrarnos, ¿no? Dentro de los sectores en los que trabajamos, de las áreas, cuando hablamos de agricultura, estamos enfocados en los sectores básicamente producción agrícola, tanto el pequeño agricultor como el gran agricultor. Esta es nuestra actividad inicial y normalmente con la que abrimos el camino en las distintas regiones donde comenzamos nuestra actividad. El área de alimentación abarca ahora muchos más sectores, desde la propia producción agrícola, la acuícola, muy importante en regiones como Chile, el canal Oreca, productos transformados, en fin, aquí la verdad que abarcamos una amplia gama de sectores en los que estamos trabajando y que además van ampliándose de manera continua. El área de minería, bueno, evidentemente trabajamos para las exploraciones minero-metalúrgicas. Es un área en el que el tema de la sostenibilidad se está demandando mucho y necesitan verificar para cumplir con los estándares de normativa y calidad que se está exigiendo en ese área.
Y por último, seguridad y salud. Bueno, aquí vemos que son varios sectores en los que trabajamos, desde juguetes y material escolar hasta todo el área de farma, cosmética, productos de limpieza. Aquí también es un área bastante grande y que también está creciendo mucho porque, bueno, cada vez se demanda y es más exigente el mercado en este sentido, ¿no? Para poder sacar productos al mercado. Y bueno, muy resumido, esta sería la presentación de nuestra empresa. La base, la parte corporativa en la que nosotros estamos, está aquí en Sevilla, pero bueno, ya desplazados por todo el mundo. Bueno, os voy a contar un poquito para poneros en situación de cómo estábamos, ¿no? Cómo hacíamos antes de Profix. Quizás si lo tenemos que resumir de una forma rápida es Excel. Nosotros trabajamos con muchos archivos de Excel, muchos datos, muchas fórmulas, vinculaciones de unos archivos con otros, bueno, con el riesgo que sabemos que tiene al final un Excel, ¿no? Dentro de la parte analítica contábamos con un BI, con MicroStrategy, desde hace ya varios años en la empresa, que sí que traía la información del ERP y modelaba en función de nuestro sistema de reporting para tener los datos que necesitábamos analíticos. Lo que pasa es que esta herramienta solo tomaba los datos, como os digo, del ERP, y con el crecimiento constante que hemos tenido en AGQ en los últimos años, se nos quedaba un poquito rígida, ¿no? Nosotros necesitamos meter pues, más un centro de coste para los distintos laboratorios que iban entrando, más servicios que cada vez se van abarcando más, y nos encontrábamos que, bueno, y también nuevas sociedades que bueno, nuestro crecimiento ha sido tanto orgánico como inorgánico. Hemos comprado laboratorios en los que no en todos los casos se han metido en nuestro ERP, y si lo han hecho han tardado un tiempo en hacerlo. Entonces nos encontramos con situaciones en las que teníamos que meter la información de estas filiales por fuera. De manera que al final hacíamos un mix de sacar la información de MicroStrategy, añadir toda la información que necesitábamos de ampliar y al final en el Excel ir consolidando, eliminando ajustes y demás. En la parte de consolidación financiera, pues lo mismo, una sábana de consolidación en Excel, un macro Excel con muchas hojas en las que íbamos metiendo manualmente todas las sociedades, cada una en su moneda, y luego íbamos trasladando a euro, que es nuestra moneda de consolidación, bueno, y calculando todos los ajustes de consolidación en distintas hojas, bueno, con todo lo que implica toda esta parte manual, ¿no?, del trabajo. Y lo mismo para los presupuestos. Los presupuestos financieros los montábamos en Excel. Son unos presupuestos con un grado de detalle muy alto, por lo cual necesitábamos entrar a muchas partidas, muchas líneas, mucha información. Y lo mismo, cada uno en su moneda funcional, trasladarlo a euro, eliminar toda la parte, sobre todo de interco. Tenemos muchas transacciones entre sociedades del grupo y eso, pues, al final nos generaba, bueno, que dependíamos mucho de los Excel y había errores de fórmula, de datos, en fin, lo que ya sabemos, ¿no?, que genera el Excel. Entonces, nos vimos la necesidad de cambiar, quizá un poco para contaros el porqué, cuál era la problemática de AGQ en ese momento. He resumido aquí quizá los puntos principales. Por un lado, un crecimiento constante, como he dicho, cada año estábamos con una o dos adquisiciones de laboratorios o de creación de nuevas sociedades, lo que hacía que cada vez los Excel se nos quedaran más pequeños, ¿no? Tenemos que meter más información, incorporarla, estar cambiando constantemente y eso, la verdad, que se iba complicando, ¿no? Cada reporte nos suponía más trabajo para montar el consolidado que necesitábamos. La empresa, como os hemos dicho, somos 22 sociedades, pero de ellas hay algunas un poco más, sí son más grandes, pero la mayoría son pequeñas, son pymes. Bueno, ¿esto qué supone? Pues sobre todo los de posiciones comerciales, donde no hay laboratorio, pues empresas donde hay poco personal, en muchos casos con los servicios de administración, contabilidad,
subcontratados a despachos externos, más difícil que se adaptaran a nuestras necesidades, nuestros tiempos, todo lo que requeríamos desde aquí. 15 geografías distintas en las que trabajamos y al final pues ya sabemos que las culturas son distintas, la normativa local, los tiempos de trabajo y bueno, nos costaba. 12 monedas distintas, yo creo que este quizá es el principal problema que teníamos. La información venía siempre en la moneda funcional de la sociedad y tenemos que estar permanentemente cambiando a euro, a tipo de cambio medio, histórico, de cierre, en fin. Esto nos suponía bastante complejidad en el trabajo. Y luego, bueno, muchos ajustes de consolidación, especialmente de la parte de Interco, que teníamos que cubrir. A esto se añadió un tema que quizás fue el punto de inflexión, que fue la entrada en la empresa de un fondo de inversión. Bueno, que esto quizás nos hizo tener que ponernos las pilas y tomar decisiones ya de una manera mucho más rápida. Supongo que los que habéis experimentado una situación así sabéis que cambia, sobre todo en el área de administración y financiero, cambia la forma de trabajar. Muchos más reportes desde todos los ángulos posibles, mucha más información. Teníamos que ser muy exhaustivos en el dato. El dato siempre tiene que ser el mismo, fiable, saber cómo se está llegando a él y porque nos lo pedían de manera continua. Mucha mayor disciplina de reporting. Pasamos a tener un consejo al que reportarle mensualmente con unos datos revisados, analizados y que fueran lo más veraces posible y las fechas mucho más ajustadas. Y bueno, con todo ello nos decidimos a seleccionar una nueva herramienta, vimos varias en el mercado, al final fue Profix la que seleccionamos y bastante contentos de haberlo hecho. ¿Por qué Profix? Bueno, pues Profix nos daba una flexibilidad para el uso de los datos inmensa, podemos, según la estructura que tenemos montada, podemos ver los datos desde distintos ángulos, distintas perspectivas, montarnos los informes según necesitamos, queremos y nos ayuda mucho a la revisión. Muy importante también la posibilidad de introducción, no solo de manera automática, la información vuelca de RP a Profix, sino también podemos hacerlo de manera manual. Podemos, bueno, o meter datos de Excel, plantillas para las nuevas sociedades que se incorporan en Excel, incorporarlas y de manera automática Profix la incluye como una sociedad más para poder consolidarla. Podemos unirnos a otros sistemas de la empresa para tomar la información que necesitemos. Y esto también era bastante importante. El uso, que lo ha comentado antes Juan Carlos, el uso de distintas versiones. Profix te da la posibilidad de poder montar versiones según tus necesidades. Pues, moneda de cierre, moneda de presupuesto, previsiones de cierre, hacer un forecast en un periodo concreto con un tipo de cambio que pensemos, en fin, muchas posibilidades de análisis y de comparación que nos hacía falta y que nos han ayudado muchísimo con todo el trabajo. Y por último, la agilidad. La agilidad tanto en la consolidación, en la parte de ajustes. Profix te da la posibilidad de calcular automáticamente todos los ajustes que son recurrentes o meter puntualmente los que necesitemos, ¿no? De manera manual. Y esto nos ayuda bastante también. Vale, bueno, voy a dar paso a mi compañero Juan Pedro, que va a contar un poco cómo fue todo el proceso de implantación de Profix en AGECO. Juan Pedro, no se te escucha, debes tener el mute. No. No se te escucha. No te escuchamos. No sé si puede ser a lo mejor problema de los auriculares o los cascos que estés utilizando.
Vale. ¿Me escucháis ahora? Ahora te escuchamos. Vale, Muy bien. disculpar, ¿vale? Bueno, yo quería comenzar comentando un poco cómo fue el proceso de implantación. El proceso de implantación fue un proceso, o ha sido un proceso continuo en el que podemos diferenciar diferentes fases. En nuestro caso, reconocemos que ha sido un proceso bastante complejo, en gran medida, pues también achacable a nuestra parte, cuando nosotros decidimos implantar o acceder a Profit, y también coincidió con la migración de nuestro ERP a la versión más actual del ERP. Pero no solo ello, sino que también aprovechamos esta migración a la nueva versión del ERP para actualizar o cambiar algunas secciones analíticas, configuración de cuentas contables. Todo ello hizo que la migración, simplemente la migración, fuera bastante compleja y bastante trabajosa. También incluso incorporamos un software de cotización de ofertas que también está vinculado al ERP y que es el origen también de la facturación. En definitiva, fue un poco un cóctel de diversas circunstancias que hizo que la integración con Profit pues fuera complicada. En sí mismo también nosotros tenemos una estructura analítica bastante compleja, porque tenemos hasta 9 secciones analíticas y hace que todo ello, pues, que la implantación fuera compleja. Desde que empezamos a implantar Profis y empezamos a utilizarlo como ya sistema de reporting, pasaron alrededor de unos 6-7 meses. Es verdad que entonces en estos meses pues vas viendo información, vas viendo datos que tienes que ir validando evidentemente, ¿no? Pero realmente hasta que no cumplimos unos 6-7 meses no empezamos a decir, bueno, nuestro sistema de reporting ya es Profit, dejamos la anterior forma de reportar, ¿no? En cuanto a los pasos de este proceso de implantación, pues en primer lugar, pues evidentemente pues teníamos que configurar o ver si era posible la conexión de datos de nuestro ERP con la herramienta. Una vez se estableció o vimos con nuestro departamento de sistemas que no había ningún problema en ese sentido, pues ya empezamos a definir el modelo, la estructura dentro de la aplicación de Profix. Esto es un paso muy importante, el tener claro qué información nos queremos llevar a Profix y cómo la queremos después explotar. Y una vez ya definimos este modelo, empezamos con la carga de datos financieros y analíticos. Una vez ya tuvimos esta carga de datos financieros y analíticos, no solo del año 2021, que es cuando instalamos la aplicación, sino también de años anteriores, ya empezamos un proceso de comprobación de los datos. Y una vez ya eran datos claros y fiables, pues el siguiente paso ya fue pues la elaboración de informes, que en este caso pues GoLive nos ayudó a elaborar estos informes principales y después también a cómo realizarlo, a la formación en el uso de la aplicación. Una vez ya tuvimos estos datos cargados, el siguiente paso ya fue realizar el proceso de consolidación, configurar el proceso de consolidación para así tener fuera totalmente automática, ¿no? En cuanto al impacto por el uso de Profix, aquí tenemos los principales hitos conseguidos con la aplicación. Gracias a que de un modo hemos abandonado el Excel como base de reporting, como ha comentado antes María, la anterior aplicación BEI que utilizábamos era un BEI que nos daba datos, pero tenían que, las diferentes sedes que forman el grupo tenían que exportarse diferentes informes de esta aplicación para a su vez formar un informe único global y después nosotros a su vez pues teníamos que consolidar esa información en un único Excel
Hoy día eso ya se ha acabado. Gracias a Profix, pues la información la tenemos en Profix, el resumen de datos o los datos desagregados las tenemos totalmente, podemos sacarlo, extraerlo de Profix. Por lo tanto, ello nos ha permitido reducir los plazos de cierre. Si anteriormente estábamos cerrando el 8º día laboral, a día de hoy estamos cerrando ya el 4º día. Como he dicho, el tener toda la información en Profix y ya no tener Excel, que en gran medida estaban manipulados o podían estar manipulados mediante fórmulas o vínculos de un Excel a otro. Ya solo tenemos la información en Profix, por la calidad de la información es mucho mayor de la que teníamos antiguamente. Y yo también, todo esto hace que podamos dedicar mucho más tiempo al análisis. Anteriormente, la mayor parte de los días de reporting se dedicaban a montar Excel individuales y después de grupo, y prácticamente no te daba tiempo a ver absolutamente nada. Vamos. Simplemente te centrabas en tener un reporting global. Ahora no, ahora tenemos muchos informes de resúmenes de resultados, de detalles de gastos, de ingresos, diferentes KPIs que podemos elaborar nosotros mismos, además dentro de Profix. Como también decía antes Juan Carlos, una de las ventajas que te da la aplicación es que somos autónomos a la hora de hacer informes. Anteriormente siempre dependíamos mucho de sistemas para que nos desarrollara cualquier informe, cualquier cálculo que queramos hacer, pues tenemos que acudir a ello. Ahora no. Ahora, con nuestra formación, pues somos capaces de realizar muchos KPI, muchos informes diferentes. También otro aspecto importante que hemos conseguido obtener en Profix es tener acceso al máximo detalle de dónde vienen los datos. Podemos acudir o llegar hasta el asiento contable que origina el dato. Antes también eso nos costaba muchísimo trabajo el saber, teníamos que bucear muchísimo para conocer cómo se formaba, de dónde venían los datos que te arrojaba el antiguo BI. Y después, por supuesto, un impacto también importante que ha tenido Profix es, por supuesto, la consolidación automática. En la aplicación tenemos definido un proceso de consolidación con los diferentes pasos que forman la consolidación, y simplemente con ejecutar este proceso pues te da el resultado de la consolidación. Después ya tenemos diferentes informes que te dan información acerca de qué datos tiene cada uno de esos pasos, ¿no? Pero, como he dicho, es totalmente automático y todo ello hace que nos haya mejorado mucho la vida en los días de cierre y después, posteriormente, también para análisis. En cuanto a los próximos pasos que queremos dar en Profix, pues tenemos en mente varias ideas. Una de ellas ya la estamos llevando a cabo y prácticamente está finalizada, que es la de tener un modelo intercompany, aunque actualmente podemos tener información de los movimientos intercompany. Con esto en concreto lo que queremos es que nos den información de las combinaciones entre las distintas empresas. Somos muchas empresas, como hemos visto anteriormente, somos 22 ya en el grupo, y el peso de los movimientos entre el grupo es muy elevado y siempre nos ha requerido muchísimo tiempo. Ahora mismo somos capaces de saber cuál es el resultado intercompany, pero nos falta saber, cuando hay descuadres entre ellas, saber dónde está el origen de este problema, qué factura, qué asiento contable es el que nos está provocando esta diferencia a lo mejor entre una sociedad y otra. Y esto es lo que hemos hecho con este cubo intercompany, que estamos ya en proceso de pruebas y nos va a dar mucha información y nos va a ahorrar también muchísimo tiempo. Otro de los pasos que queremos dar es el de presupuestación y forecast. Actualmente cargamos presupuestos y realizamos trabajos de forecast en Profix, pero queremos que sea mucho más automático de lo que es ahora mismo. Actualmente, pues,
tenemos plantillas de importación que en las distintas sedes pues nosotros las damos, ya no las devuelven, nosotros las cargamos en el sistema, pero queremos explorar nuevas formas de presupuestar y hacer previsiones, porque hoy día pues tenemos que hacer estos presupuestos, estas actualizaciones de presupuestos cada 3 meses o ya continuamente tenemos que estar actualizando presupuestos y por eso es súper importante que demos un paso más en esta tarea. También en cuanto a los workflows, aunque sí los trabajamos, pero queremos también potenciar el uso de la aplicación por parte de los distintos usuarios para que sea su única herramienta de trabajo y de comunicación en los diferentes reporting o diferentes tareas. Dashboards, también queremos potenciarlo. Esto quizás sí sea algo de los puntos que quizás la aplicación debiera evolucionar un poco más. Tenemos dashboard, pero consideramos que se queda un poco corto en cuanto a lo que nos gustaría. Evidentemente no es un Power BI, pero bueno, te ofrece soluciones, pero creo que en ese sentido sí es verdad que nos gustaría tener información en dashboard que fuera mucho más visible. Y después otra idea que estamos explorando de incorporar a la aplicación es el módulo de compras que tenemos en nuestro ERP. Para que el control presupuestario sea más preciso y más previsible también en cuanto a los gastos que vamos a tener en un determinado mes, creemos que es necesario incorporar esta pata de compras para saber eso, para tener una estimación de cómo vamos a cerrar, cómo vamos a o qué volumen de compras tenemos. Hacer análisis de compra que actualmente no lo podemos hacer en ningún lado, tenemos solo el ERP como fuente de información y de manejo de la misma y la verdad que no es bastante complicado hacer análisis de compra y de comprometidos que tenemos en compra en nuestro ERP y creemos que Profit nos podría ayudar en este sentido, ¿no? A hacer análisis en este módulo. Bueno, este es así un poco el resumen de nuestra empresa, de lo que hacemos, de por qué elegimos Profit, qué impacto ha tenido en nuestra empresa hasta ahora. La verdad que estamos muy contentos con la aplicación. Seguimos desarrollándola y la verdad que desde nuestro punto de vista pues muy recomendable la instalación de Profit como herramienta de reporting, de consolidación, presupuestación y nada, estamos dispuestos a resolver cualquier pregunta que nos hagáis. Fenomenal, Juan Pedro. Muchísimas gracias por la presentación, tanto a ti como a María como a Juan Carlos. A quienes, Juan Carlos y María, si podéis encender vuestra cámara y vuestro micrófono, porque bueno, hay un par de preguntas por parte del público, a ver si pudierais contestarlas. Ya te veo, Juan Carlos. A María no la veo todavía. Ahí está. Muy bien, bueno, os traslado un par de preguntas que ha habido. Aquí una de ellas comentan que muchas veces, pues, o por tema de desconocimiento del software o por otras razones, pues siempre aparecen necesidades imprevistas en este tipo de proyectos, ¿no? Realmente en todos los proyectos que suponen la incorporación de una nueva herramienta y que en muchas ocasiones pues, supone el cambio de forma de trabajar dentro de la compañía, pues surgen necesidades imprevistas, ¿no? Entonces era la pregunta a María y a Juan Pedro, al que os corresponda más, que si os han surgido a lo largo del proceso de implantación este tipo de necesidades, si finalmente habéis podido cubrirlas y si habéis tenido que adaptar vuestra forma de trabajar anterior también al trabajo con Profits.
la nueva herramienta. Bueno, empiezo contestando yo. Sí, por supuesto, ha habido imprevistos, muchos, durante la implantación, además de todo tipo, algunos internos por cambios en la empresa, de situaciones, de nuevos análisis que teníamos que hacer, en fin, de todo. Los hemos ido solventando. Algunos los hemos tenido que adaptar para que pudieran adaptarse más a la forma que tenemos en Profix, pero en general diría que la herramienta se ha adaptado a nuestros requerimientos, ¿vale? A lo que nos pedían tanto desde el consejo como internamente y los usuarios, ¿no? Porque al final esta aplicación nosotros la desarrollamos de manera más directa, pero todas las sociedades del grupo acceden a la aplicación, revisan los datos, entran a ver su reporte y bueno, yo creo que está bastante en línea con lo que nosotros estábamos trabajando. Muy bien, hay un tema que preocupa lógicamente a todas las empresas que trabajan en diferentes países, especialmente sobre todo que trabajan en diferentes monedas, ¿no? Porque, bueno, pues el dólar, el euro, la libra, pues bueno, pues más o menos pueden ser fáciles de gestionar, relativamente fáciles, pero luego hay otras divisas que generan bastantes problemas, ¿no? Y entonces, una de las preguntas que nos hacían era cómo hacéis vosotros el tema de la gestión del tipo de cambio para que no distorsionara el análisis de las desviaciones. Yo realmente la ampliaría todavía más, ¿no? Diría para que no distorsione realmente a lo que es en sí toda la gestión, toda la planificación y todo lo que es el tema de la consolidación. ¿Cómo es como vosotros operáis? Bueno, yo creo que de hecho es de los temas más importantes donde más hemos ganado con Profix, con todo el tema de moneda. Hay varias formas de eso, quizás Juan Carlos lo puede explicar más, hay varios usos que se pueden hacer o cómo meterlo. En nuestro caso, lo que hacemos es meter mensualmente los tipos de cambio de medio cierre de cada una de las monedas con las que trabajamos. También en la implantación trabajamos sobre el tipo de cambio histórico para tener siempre los patrimonios adecuados a la realidad. Y con esto, en eso Profix funciona muy bien, pero podemos ver los datos tanto en la moneda funcional de cada país, que de hecho es lo que en general las sedes quieren ver, su reporte en su moneda, pero nosotros a su vez consolidamos con la norma que le hemos dicho a Profix que nos haga, ¿no? Que nos vaya trayendo la información según el tipo de cambio que nosotros necesitamos para cada reporte, al analítico, al financiero, y tener los datos siempre correctos. También nos da la posibilidad de conocer las diferencias de cambios reales que tenemos en la empresa, que antes nos costaba mucho porque era un tema bastante complejo. Ahora tenemos claro que los tipos de cambio, cómo estamos trasladando todo, y sabemos cada mes exactamente cuáles son nuestras diferencias de cambios reales, ¿no? del grupo. Muy bien, y bueno, hay una última pregunta. Esto debe ser por parte de una empresa, vamos, con seguridad, porque así nos lo indica, que están justo ahora mismo en el proceso este de seleccionar una herramienta, ¿no? Para poder hacer toda la automatización del proceso de consolidación. Y entonces, era si vosotros podéis dar algún tipo. Yo creo que el tema del networking y estos casos, lo que más valor generan a las empresas precisamente es la experiencia del que ha sufrido ya el pasar por un proceso de estos, ¿no? Y entonces dice que si pudieras dar algún tipo de recomendación, gracias a vuestra experiencia, que les pudiera ahorrar tiempos o que pudiera hacer una toma de decisión acertada en este sentido. Este te toca a ti, Juan Pedro, me parece. Sí. Bueno, perdona de nuevo por el intercambio de auriculares. Bueno, la recomendación principal que os haría es que no migraseis y no cambiaseis de RP al mismo tiempo que cambiáis de sistema de reporting de DBI. Eso es lo fundamental. Una vez tengáis estabilizados los datos internos y no haya ningún tipo de complejidad en ese sentido, pues afrontarlo, ¿no? Después, creo que es importante también eso, que tengáis claro
qué información queréis explotar, cómo queréis explotarla. Nosotros, como hemos dicho, somos muy complejos y, en mi opinión, demasiado complejos algunas veces, que complica después la visión de datos porque tienes tanta información que no centras en lo que es verdaderamente importante, ¿no? Pero desde nuestro punto de vista, eso, si tenéis estabilidad de datos en vuestro sistema, pues adelante, y después eso, tener claro qué tipo de información, cómo queréis explotarla. Eso es fundamental. Acaba de entrar una última pregunta que, por resumirla, bueno, lo que viene a decir es ¿qué porcentaje de exactitud se exige entre los informes internos y los oficiales? Porque, bueno, al final todos sabemos que un tema es la parte de informes oficiales que te tienes que ajustar a una serie de requisitos legales. Y luego ya otra parte están lo que son los informes internos. Entonces, pues, ¿qué porcentaje de exactitud realmente se exige entre informes internos y oficiales? Bueno, para nosotros Y más sobre todo cuando estamos trabajando con diferentes países que estás consolidando, claro. Bueno, para nosotros la exactitud tiene que ser total, ¿eh? Nosotros hacemos además comprobaciones tanto desde la contabilidad legal como la contabilidad analítica. Comprobamos que no existen además eso, desviaciones entre una y otra. Y si hay problemas, en este caso no viene en este caso de la herramienta Profix. Si tenemos alguna diferencia, viene normalmente por algún error en la configuración de nuestro ERP, que también es importante que la configuración de este pues sea la adecuada, para que no haya fugas entre una contabilidad y otra. Pero en nuestro caso la exactitud de informe y la precisión de los mismos es totalmente correcta, ¿no? Sí, en estos tiempos que tanto se habla de la importancia del dato, uno de los temas que siempre se trata es la necesidad de tener una base de datos correcta y que tal y como la tengas, desde luego estratificada y la información que contenga, que sea buena, porque si no, al final, mucha inteligencia artificial y mucho que quieras incluir, pues no vas a obtener resultados. Bueno, pues por mi parte ya tan solo daros las gracias, hemos cumplido los tiempos, no quiero entretener más, tan solo dar las gracias a GoLive por lo que ha sido todo el patrocinio de este evento. Indudablemente, sobre todo a GQ Labs por haber presentado su caso y a la audiencia por haber estado ahí atentos. A partir de aquí, a todos desearos ya felices fiestas, porque ya no tendremos un evento hasta después de Navidades, con lo cual, pues, que podáis disfrutar, descansar y junto con familia y amigos pasarlo lo mejor posible. Muchísimas gracias a todos, especialmente a María, Juan Pedro y Juan Carlos. Nos vemos después de Navidad. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, María, Juan Pedro. Chao. Ahora. Un abrazo. Chao.